El marido de mi hija se burló de ella en la sala del tribunal, pero cuando el presidente se dio cuenta de que yo entraba detrás de ella, se quedó inmóvil y susurró con asombro: ¿Quién es usted? La sala se quedó en silencio cuando el marido de mi hija y su arrogante familia se dieron cuenta de quién era yo. Se miraron con miedo. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el vídeo con un like. El silencio en mi casa es casi palpable. Es denso, impregnado con el aroma de libros antiguos y hierbas secas que cosecho en agosto. Cada mañana me despierto no con el sonido de un despertador, sino con el toque de un rayo de sol en mi cara, que se abre paso a través del follaje del viejo manzano que está fuera de mi ventana. En estas primeras horas, mi casa de campo no parece ser simplemente una construcción, sino una extensión directa de mí misma. Durante 30 años he creado este mundo, este capullo tejido de previsibilidad y serenidad. Después de la muerte de Igor, esto no fue tanto una decisión como una necesidad vital. El mundo enorme, ruidoso y cruel quedó fuera de la ciudad, y aquí, rodeada de mis estanterías y mis lechos de tomates, encontré mi refugio. Los que me rodean, incluida mi única hija Ana, me perciben como les conviene, como la tranquila viuda de un ex docente, una ancianita inofensiva que hornea las mejores tartas de manzana del mundo. No se equivocan. Realmente soy todo eso. Intencionadamente dejé que la imagen de la profesora Alexeyeva, la mujer cuyos trabajos sobre ética judicial aún utilizan los estudiantes de derecho, se cubriera con el polvo del olvido. Esa mujer era demasiado dura, demasiado directa. No había lugar para ella en el mundo de una niña pequeña que había perdido a su padre, y sin dudarlo, la enterré bajo capas de calor hogareño, afanes de jardinería y un cuidado maternal ilimitado. No me arrepiento de nada. Observar el crecimiento de mi hija fue más importante que cualquier reconocimiento académico. Por supuesto, estaba al tanto de su divorcio de Román Vorontsov. Desde el principio, tuve claro que esta unión era un error. No porque Román proviniera de una familia adinerada y yo fuera una humilde pensionista. Las finanzas nunca fueron una medida para mí. La razón radicaba en la personalidad misma. En sus ojos siempre distinguí un vacío frío y calculador. Él veía a Ana como un objeto hermoso, una adquisición afortunada que debía encajar perfectamente en el entorno de su vida próspera. Su padre, Pavel Vorontsov, un hombre de la vieja escuela soviética, que logró adaptarse y amasar capital, era de la misma calaña. En las raras cenas familiares, a las que acudía exclusivamente por Ana, ambos me miraban con una condescendencia cortés. Para ellos, yo era una reliquia, un anacronismo empolvado, un complemento inofensivo para su nuera. No discutí. Su juicio no me ofendió. Solo deseaba la felicidad de mi hija, pero la felicidad no llegó. Me esforcé por no inmiscuirme. Le di consejos a Ana solo cuando me los pidió. La escuché cuando necesitaba desahogarse. El divorcio siempre trae dolor y desagrado. Esperaba que pudieran separarse de manera civilizada, especialmente considerando la existencia de su hijo, mi nieto Misha. Pero la familia Vorontsov no es de las que permiten que uno se vaya sin humillación. Para ellos, la partida de Ana fue una bofetada pública, una ofensa a su posición. Decidieron no solo divorciarse, sino romperla moralmente. Lo presentí, pero guardé silencio, esperando que Ana misma se diera cuenta de con quién se había topado. Esta mañana no fue diferente de muchas otras. Me preparé un té de tomillo. Me senté en mi viejo sillón junto a la ventana y abrí un libro. El sol calentaba suavemente las páginas. El viento movía el follaje del jardín en silencio. Una armonía perfecta, afinada durante años, y entonces sonó el teléfono.
Un pitido agudo y penetrante rompió el silencio como un grito. Supe quién llamaba incluso antes de ver el nombre en la pantalla. Solo Ana llamaba a esa hora. Levanté el auricular y mi tranquilo mundo se derrumbó. Al otro lado de la línea no sonaba la voz de mi hija. Era un llanto ahogado, entrecortado, lleno de dolor y desesperación. «Mamá», susurró ella, y la oí ahogarse en lágrimas. «Aniechka, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a Misha?» Por dentro, todo se congeló. «Misha está bien, está con la niñera. Mamá, el tribunal. Hoy hubo un juicio». Guardé silencio, dejándola respirar. Las palabras salían de ella a retazos, punzantes como cristales rotos. Ella contaba, y yo me imaginaba todo como si estuviera en esa fría e impersonal sala. Ahí está mi hija, sola frente a esos depredadores pulcros. Ahí está Román, su ex esposo, mirándolo con una sonrisa satisfecha a su defensor. Y este, como un perro amaestrado, ejecuta la orden, habla. Él dijo que yo era inestable, susurró Ana por teléfono. Presentó certificados de la psicóloga a la que acudí después de todo. Dijo que mi tristeza por nuestro matrimonio era un síntoma de histeria, que no era capaz de ser una madre adecuada. Yo escuchaba, y el aire en la habitación se volvía denso, opresivo. Me sentía incapaz de respirar. Y luego hablaron de las finanzas. Mamá, se reían. El abogado de Román sostenía en sus manos mi certificado de ingresos de la biblioteca y me preguntaba cómo pensaba criar a mi hijo con esos medios insignificantes. Dijo que yo solo podía ofrecerle a Misha la pobreza y una vida con una fracasada mentalmente inestable. Y Román, él se sentaba y asentía. Asentía y sonreía. Toda la sala me miraba. El juez, creo que el juez les cree. Me miró así, mamá, con pena y desprecio. Quieren quitarme a Misha. Del todo volvió a romper a llorar, ya sin contenerse, y yo me callé. Miré por la ventana mi viejo manzano, la misma luz que me había despertado esa mañana. Todo seguía en su lugar. El sillón, el libro, la taza de té sin terminar. Pero algo dentro de mí se había movido. Algo enorme, helado y pesado giró en mi alma. No era ira. La ira es caliente. Quema por dentro. Nubla la vista. No, lo que sentí era diferente. Era una claridad absoluta y cristalina, como la que se tiene en una mañana helada, cuando el aire zumba de frío y se ve cada rama del árbol más lejano. En ese instante me di cuenta de todo. No solo querían ganar el caso, querían disfrutar de su humillación, pisotear la dignidad de mi hija, arrastrar por el fango su nombre, su dolor, su amor por su hijo. La miraban a ella, llorando y débil, y sentían su superioridad. La miraban a ella y solo me veían a mí detrás, una ancianita inofensiva en una casa de campo. Habían cometido un error fatal. Esperé a que Ana se calmara un poco. Mi voz, cuando hablé, me sorprendió incluso a mí misma. Era uniforme, tranquila y absolutamente desprovista de emoción. Aniechka, hija, escúchame con atención. Sécate las lágrimas. No derramarás ni una lágrima más por ellos. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Ella sollozó y me dio la fecha. Dentro de 3 días. Bien, dije. Vendré, iremos juntos. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Ana probablemente estaba aturdida. «Mamá, ¿para qué? No tienes que ver esto. Ellos...» «Debo», la interrumpí suavemente pero con firmeza. «Solo confía en mí, Ana. Todo estará bien». Colgué el teléfono. La conversación telefónica terminó y el silencio volvió a la casa. Pero este era un silencio diferente. No tranquilizador, sino vibrante, como una cuerda tensa. Me levanté, me acerqué a la estantería y pasé los dedos por los lomos de los libros. No los que leía por placer, novelas y colecciones de poemas, sino los que estaban en el rincón más alejado. Principios del Poder Judicial,
conflicto de intereses en la práctica jurídica, la ética como base de la justicia. En la portada del último figuraba un nombre, B.N. Alexeyeva. Los Vorontsov creían que estaban luchando contra una bibliotecaria que lloraba y su madre pensionista. No sabían que acababan de declarar la guerra a la mujer que escribió las reglas por las que tan torpemente intentaban jugar, y esa mujer acababa de despertar. No dormí esa noche, no porque me atormentaran la ansiedad o las dudas. No, simplemente no me entraba el sueño. Se había vuelto innecesario. Dentro de mí se estaba produciendo un cambio silencioso, pero irreversible, como si un enorme mecanismo, que había permanecido inmóvil durante 30 años, girara lentamente. Estaba sentada en mi sillón, cubierta con una manta, observando cómo la luz de la luna se arrastraba por el suelo, delineando los contornos de los muebles. No pensaba en los Vorontsov, pensaba en mí. Recordaba a la mujer que había sido. Recordaba la agudeza de mi mente, la precisión de mis formulaciones, la capacidad de ver la esencia del problema, despojada de la cáscara de las emociones y la mentira. Recordaba el respeto en los ojos de estudiantes y colegas, el silencio que se instalaba en el auditorio cuando comenzaba una conferencia. No echaba de menos eso, simplemente constataba un hecho. Esa mujer era parte de mí, y yo misma, con mis propias decisiones, la había guardado en el cajón más recóndito de mi alma, como se guarda en el armario un vestido formal que ya no hay donde ponerse. Lo hice por Ana, para ser para ella simplemente una mamá, suave, cálida, siempre disponible. Y ahora, para salvar a la misma Ana, necesitaba abrir de nuevo ese cajón y sacar ese vestido, ponérmelo y recordar cómo se mantenía la espalda erguida con él. La profesora Alexeyeva. Ese nombre me parecía ajeno, como de una vida pasada. Pero durante esa larga noche de insomnio, le permití regresar no como un fantasma del pasado, sino como una herramienta necesaria. Sentí como su lógica fría me llenaba, desplazando el bullicio cotidiano habitual. Como su confianza, basada no en las emociones, sino en el conocimiento, enderezaba mis hombros. Por la mañana estaba lista. Por la mañana no tomé té en el jardín. En cambio, subí al ático, donde mi vida anterior estaba guardada en una vieja maleta. Allí, bajo una capa de naftalina, colgaba mi armadura de combate. Un traje de pantalón gris oscuro de lana gruesa, sencillo, de corte estricto, sin un solo detalle superfluo. Me lo puse. La tela se ajustó con familiaridad y peso. Me miré en el viejo y opaco espejo. Desde sus profundidades no me miraba la jardinera Victoria. Me miraba la profesora Alexeyeva, y ella sabía qué hacer. El camino a la ciudad me pareció diferente. Normalmente, miraba por la ventana del tren las aldeas y campos que pasaban, pensando en los plantones o en que había que reparar el porche. Hoy no vi el paisaje. Repasaba en mi mente la escena que se avecinaba, sopesando cada palabra posible, cada gesto. No sentía miedo, solo una calma helada y absorbente. No iba a vengarme, iba a restablecer la justicia. El edificio del tribunal me recibió con un olor a oficina, una mezcla de polvo, cloro y linóleo barato. Pasillos bulliciosos, rostros cansados de gente encorvada en bancos duros, un mundo que conocía en teoría, pero del que me había protegido durante tanto tiempo. Encontré sin dificultad la sala que buscaba. La puerta estaba entreabierta, y de ella llegaba una voz insinuante con notas metálicas. La reconocí. Era el abogado de Román. Me detuve en el umbral, sin entrar. Necesitaba un instante para evaluar la situación. La sala era pequeña, sofocante. Mi Ana estaba sentada a la mesa, encorvada, tan pequeña y perdida. Su defensor, un joven claramente inseguro, garabateaba algo rápidamente en un cuaderno, sin levantar la cabeza. Frente a ellos, descaradamente desparramados, estaban Román y su padre.
Pavel Vorontsov miraba a Ana con una sonrisa despectiva. Román, con una expresión de aburrida superioridad, y su abogado, un hombre alto de rostro depredador, estaba destrozando a mi hija. Saboreaba cada palabra. Así que usted afirma que su partida de la familia no fue causada por sus, digamos, fantasías emocionales, sino por razones reales. Hizo una pausa, barriendo la sala con una mirada triunfante. Pero al mismo tiempo, no puede proporcionar al tribunal ninguna prueba de la conducta indigna de mi defendido. En cambio, tenemos pruebas de su estado inestable, de sus constantes lágrimas, que su propio hijo, lamentablemente, se vio obligado a presenciar. Dígame, ¿cree que tal ambiente es beneficioso para el desarrollo de un niño de 7 años? Un ambiente de melancolía eterna, creado por una madre que no puede aceptar que la hayan abandonado. Di un paso y entré silenciosamente en la sala. La puerta se cerró sin hacer ruido detrás de mí. Nadie me prestó atención. Algunas personas en los bancos del público me miraron perezosamente de reojo, pero enseguida se apartaron. Solo otra mujer mayor. Caminé lentamente, sin hacer el menor ruido, a lo largo de la pared y me detuve detrás de Ana, colocando mi mano sobre su hombro. Ella se sobresaltó y levantó los ojos hacia mí, llenos de lágrimas y asombro. Apreté ligeramente su hombro, haciéndole saber, «Estoy aquí, todo bajo control». Mi aparición fue silenciosa, pero cambió algo en el aire, como si un chorro de viento helado hubiera penetrado de repente en una habitación rancia. El abogado de los Vorontsov se desorientó por un momento, sintiendo este cambio, pero inmediatamente continuó. «Su señoría, supongo que es obvio que...». No terminó la frase. El juez, un hombre mayor con un rostro cansado y sienes grises, que hasta entonces había estado hojeando papeles distraídamente, levantó la vista. Primero su mirada me rozó automáticamente, luego volvió y se detuvo. Vi cómo su rostro cambiaba. El cansancio y el aburrimiento desaparecieron. Sus cejas se levantaron, revelando unos ojos en los que poco a poco se iba abriendo paso el reconocimiento. Luego, un asombro extremo que se convertía en shock. Se levantó ligeramente de su silla, inclinándose hacia adelante, como si no creyera lo que veía. Todo su aspecto expresaba una única pregunta. El abogado enmudeció, mirando al juez con desconcierto. Román y Pavel también lo miraron fijamente, sin entender lo que sucedía. En el silencio que siguió, sonoro y tenso, se escuchó claramente el susurro del juez. Me miraba directamente a mí, y en su voz había casi una reverencia. ¿Profesora Alexeyeva? Esas dos palabras cayeron en el silencio como piedras. Todas las miradas en la sala se volvieron instantáneamente hacia mí. El abogado se quedó inmóvil con la boca medio abierta. Pavel Vorontsov frunció el ceño, tratando de recordar ciertas cosas. El rostro de Román expresaba una total perplejidad. Me miraban a mí, a la severa mujer mayor con un sencillo traje gris, y no podían conciliarme con la reacción que mi aparición había provocado en el juez. La sala se quedó inmóvil. Parecía que hasta una mosca había dejado de chocar contra el cristal. Me encontré con la mirada del juez Dmitri Sokolov. Lo recordaba. Fue uno de los mejores de mi curso especial hace muchos años. Un estudiante talentoso y minucioso. No sonreí. Solo me permití un ligero y apenas perceptible asentimiento. Eso fue suficiente. Y entonces hice mi primer movimiento. Mi voz sonó tranquila y clara, sin el menor indicio de emoción. Estaba calculada para que solo la oyeran el juez y los que estaban sentados en las mesas. Su señoría, le pido disculpas por la interrupción. Permítame solicitar un breve receso para una consulta confidencial con el abogado de mi hija. El juez Sokolov todavía me miraba como si hubiera visto un fantasma, pero su reacción fue instantánea e instintiva. La reacción de un alumno a su maestro. Sí, por supuesto, dijo.
tomando apresuradamente el mazo, como si acabara de recordar dónde estaba. Se declara un receso de 15 minutos. Golpeó el mazo. El sonido pareció ensordecedor. Y con ese sonido comprendí. El juego había comenzado. Pero ahora, según mis reglas, fui la primera en levantarme, arrastrando suavemente a Ana, aturdida, y a su abogado hacia el ruidoso pasillo. Ana me miraba con los ojos muy abiertos, en los que se mezclaban la esperanza y la incomprensión total. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿De dónde te conoce el juez?» «Él asistió a mi curso especial de ética», respondí en voz baja, deteniéndome junto a una alta ventana que daba a un gris patio del tribunal. «Hace mucho tiempo. Eso no es importante ahora». El joven abogado, cuyo nombre olvidé de inmediato, me miraba con un terror reverencial. Toda su supuesta profesionalidad se había evaporado, dejando solo desconcierto. «Victoria Nikolaevna», balbuceó. «Perdóneme, no lo sabía. Su hija no dijo...» Ella no podía decirlo, lo interrumpí, pero en mi voz no había reproche. Ella me conoce como madre, no como autora de viejos libros de texto. Ahora tenemos poco tiempo. Escúcheme atentamente, joven. Cuando regresemos a la sala, debe objetar inmediatamente toda la línea de interrogatorio relacionada con el estado emocional de mi hija. La base es el artículo 51 de la Constitución. El derecho a no testificar contra sí misma, interpretando sus preguntas como un intento de hacerla testificar sobre su inestabilidad, lo que no tiene relación directa con sus cualidades parentales. Es procesalmente débil, pero el juez Sokolov entenderá la señal. Él le dará la palabra. Esté preparado. El abogado asintió frenéticamente, garabateando algo en su cuaderno. Me miraba como si le acabara de entregar un salvavidas en medio de una tormenta. En ese momento, la puerta de la sala de audiencias se abrió y la procesión de los Vorontsov salió al pasillo. Estaban aturdidos. Eso se notaba en los hombros tensos de Pavel y la expresión perpleja en el rostro de Román. Su abogado caminaba a su lado, diciéndoles algo rápidamente en voz baja. Se detuvieron a pocos metros de nosotros, creando su propia isla de arrogancia helada. Vi cómo el abogado sacó el teléfono. Sus dedos corrieron por la pantalla. Un momento, y le mostró algo a Pavel. El viejo Vorontsov entrecerró los ojos, mirando la pantalla. Luego me miró a mí. Vi cómo en sus ojos brilló el reconocimiento, pero enseguida fue reemplazado por una sonrisa despectiva. Le dijo algo brevemente a su hijo y al abogado, y a mí me llegó un fragmento de frase, el autor de una cierta basura de hace 30 años. Su perplejidad se disipó como la niebla matutina. Volvieron a su arrogancia habitual. Para ellos, todo había vuelto a su sitio. El juez era simplemente un viejo conocido que había mostrado una excesiva cortesía con su antigua profesora. Ninguna amenaza, solo un molesto contratiempo. Yo permanecí inmóvil, mirando por la ventana, pero con todo mi ser sentía su conversación, su actitud. Ni siquiera intentaron hablar más bajo. ¿Para qué? En su mundo, yo era un espacio vacío. Así que esta vieja escribió un par de libros, espetó Pavel Vorontsov, dirigiéndose a su hijo, pero mirándome directamente a mí. En su voz resonaba el metal. ¿Y qué? ¿Tenemos que asustarnos? ¿Qué hará ella? ¿Nos dará una conferencia hasta la muerte? Román soltó una risa corta y desagradable. Seguramente decidió recordar su juventud. En vano. Eso no la salvará a ella, ni ayudará a su Anka. Su abogado, un hombre más cauteloso, intentó decir algo, pero Pavel lo despidió con un gesto. Me miró fijamente. Su mirada era pesada y llena de un desprecio sin disimulo. Quería que lo viera. Quería humillarme con esa mirada, mostrarme mi lugar. Dentro de mí no tembló nada, ni resentimiento ni ira, solo la curiosidad fría, casi distante de un cirujano examinando un tumor.
Los miraba y comprendía. Estaban completamente ciegos. Su mundo, construido sobre el dinero y el poder, era tan estrecho que no había lugar para otras categorías de fuerza. Veían ante sí a una mujer mayor con un traje estricto, pero no de moda, una antigua profesora cuyo momento de gloria, si lo hubo, había pasado hacía mucho tiempo. Una reliquia polvorienta de otra época. No podían imaginarse que el verdadero poder no era una cuenta bancaria, ni contactos en ministerios. Era conocimiento, era una reputación construida durante décadas de trabajo impecable. Era la red de cientos de antiguos alumnos, como el juez Sokolov, que ahora ocupan puestos clave en un sistema construido sobre leyes que yo una vez les ayudé a comprender. Ellos veían un libro viejo, y yo sabía que tenía la llave en mis manos. Su condescendencia, su burla arrogante, se convirtieron en un regalo para mí. Si en mí todavía quedara una pizca de duda, una sombra de piedad o el deseo de resolver todo pacíficamente, en este momento se habría desvanecido sin dejar rastro. Ellos mismos, con sus palabras, quemaron todos los puentes. No solo insultaron a mi hija, desvalorizaron toda mi vida, mi trabajo, mi elección. Miraron 30 años de mi autosacrificio y solo vieron vejez y olvido. Fue en ese preciso instante cuando tomé la decisión final. No solo ayudaré a Ana a defender a su hijo, haré que el fundamento sobre el que se asienta su patética y arrogante imperio se desmorone. Querían humillar a mi familia. Yo, en cambio, los despojaré de todo lo que da sentido a su existencia, su dinero, su estatus, su nombre. Me di la vuelta lentamente de la ventana y miré directamente a los ojos de Pavel Vorontsov. Mi mirada era tranquila. No dije nada. Simplemente lo miré. Y en ese silencio, él, al parecer, por primera vez sintió algo que escapaba a su comprensión. Un ligero escalofrío de incertidumbre. Su sonrisa se borró de su rostro por un instante. La puerta de la sala se abrió de nuevo, y el alguacil dijo: «Les ruego a todos que regresen a la sala». El receso había terminado. Puse mi mano en la espalda de Ana, sintiendo cómo aún temblaba. «Ve», susurré, «mantente erguida y no temas nada». Ella asintió y siguió a su abogado. Yo seguí detrás, y cuando pasé junto a los Vorontsov, su abogado instintivamente dio un paso atrás, como si yo irradiara un campo en el que él temía caer. Regresaba a la sala del tribunal siendo una persona completamente diferente. No quedaban dudas, ni una sola. La sesión transcurrió exactamente como había previsto. La objeción del joven abogado, presentada tímidamente pero respaldada por mi presencia, fue aceptada de inmediato por el juez Sokolov. La línea de interrogatorio, humillante para Ana, fue cortada. El abogado de los Vorontsov intentó oponerse, pero se encontró con una mirada tan gélida del juez que se interrumpió a mitad de la frase. La sesión fue aplazada. Los Vorontsov salieron de la sala con rostros pétreos, en los que apenas se ocultaban la ira y el desconcierto. Todavía no entendían lo que había sucedido, pero sentían que el terreno bajo sus pies se había vuelto inestable. Envié a Ana con su abogado a casa, prometiendo ir más tarde. Yo, sin embargo, no tenía prisa. Conduje hasta mi apartamento vacío en la ciudad, que conservaba más por costumbre, y solo allí, en el silencio de las paredes conocidas, me permití sentarme en el viejo escritorio. No encendí la luz. La ciudad nocturna, al otro lado de la ventana, proyectaba largas sombras temblorosas en las paredes. En mi libreta, la que no usaba desde hacía muchos años, solo había un número, rodeado con lápiz. Lo encontré a tientas. Sabía que me arriesgaba al involucrarlo en este asunto, pero también sabía que era el único que necesitaba, el único que entendería. Marqué el número. Después de varios timbres largos, una voz masculina enérgica contestó al otro lado. «Orlov al habla». Guardé silencio un momento, reuniendo mis pensamientos. «Hola, Denise», dije en voz baja.
Soy Victoria Nikolaevna Alexeyeva. Al otro lado de la línea se hizo un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración. Y luego una voz, completamente cambiada, en la que el asombro se mezclaba con una excitación casi infantil. Victoria Nikolaevna, Dios mío, ¿es usted de verdad? Yo creía que se había marchado del país hace mucho tiempo. La busqué. No me fui, Denise, simplemente me jubilé. Mi voz era uniforme, pero dejé que en ella sonara una nota de calidez. Lo recordaba. El mejor estudiante de mi curso, audaz, con una mente afilada como una navaja y un sentido innato, casi doloroso, de la justicia. Sabía que se había convertido en un conocido periodista de investigación. Su nombre a veces aparecía en casos importantes. Profesora, es un honor escucharla, dijo rápidamente. Si necesita algo, cualquier cosa. Ahí estaba, ese mismo hilo de respeto que resultó ser más fuerte que el tiempo y el olvido. No me anduve con rodeos. La profesora Alexeyeva nunca lo habría hecho. Denise, no te llamo como tu antigua profesora. Te llamo porque necesito al mejor. Necesito la verdad sobre una familia. Los Vorontsov, Pavel Vorontsov y su hijo Román. Oí cómo se oía el crujido del papel al otro lado. Vorontsov, padre. El imperio de la construcción Granite. Contratos estatales. Reputación de ser un hombre muy duro, pero influyente. ¿Qué le interesa exactamente, Victoria Nikolaevna? ¿Sus asuntos actuales? ¿Activos ocultos? No, respondí. No lo actual. Me interesa la base. El principio. ¿De dónde sacaron su primer dinero? ¿Cómo Pavel Vorontsov, un humilde ingeniero, en los últimos años de la Unión Soviética, se convirtió de repente en un oligarca? No me interesan las grietas en las paredes de su casa. Me interesa la tierra sobre la que está construida. Denise volvió a guardar silencio, pero esta vez el silencio era diferente. De trabajo. Oí cómo tecleaba en el teclado. Es una historia antigua, dijo pensativo. Principios de los 90. Tiempos confusos. Muchos archivos se perdieron, pero la tarea está clara. ¿Hay algún plazo? Cuanto antes mejor, le dije. Y una cosa más, Denise. Esto debe quedar estrictamente entre nosotros. Nadie debe saber que me interesa esto. Victoria Nikolaevna. En su voz hubo casi un reproche. Usted me enseñó esto. La fuente es sagrada. Haré todo y le informaré personalmente. Nos despedimos. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Había hecho mi movimiento. Ahora solo quedaba esperar. Los siguientes 3 días los pasé en la dacha. Regresé a mi mundo habitual, a mis libros y a mi jardín. Regué las flores, desmalecé los bancales, preparé mermelada. Ana llamaba todos los días. Su voz se hizo más fuerte. En ella apareció la esperanza. Me preguntaba qué iba a hacer, pero yo respondía evasivamente. Por ahora solo esperamos. No quería involucrarla en los detalles. No era su guerra. Ella debía seguir siendo madre, no soldado. Exteriormente todo era como siempre, pero por dentro reinaba un silencio vibrante de expectación. Cada llamada telefónica hacía que mi corazón se encogiera. Pero no era miedo, era anticipación. Sabía que Denise encontraría algo. Personas como los Vorontsov no construyen sus imperios con trabajo honesto. Su riqueza casi siempre tiene una base podrida. Solo había que cavar lo suficientemente profundo. La llamada llegó el 4.º día, tarde en la noche. Estaba sentada en el sillón con un libro, pero no leía, solo miraba el fuego en la chimenea. El número era desconocido. Diga, Victoria Nikolaevna, soy Denise. Le llamo desde otro teléfono. Lo encontré. Su voz era baja, ahogada por la emoción y, me pareció, por una ira justificada. «Habla», dije, sintiendo cómo todo mi cuerpo se convertía en oído, y él contó. Sus palabras caían en el silencio de mi salón como martillazos,
destrozando la fachada de respetabilidad de la familia Vorontsov. La historia era sencilla y monstruosa. Pavel Vorontsov tenía un hermano mayor, Grigori, un talentoso científico, físico. Él, y no Pavel, era el principal heredero de una pequeña pero significativa fortuna para la época de su padre, un conocido médico moscovita que, entre otras cosas, coleccionaba objetos de arte. A finales de los años 80, Grigori, al recibir una invitación para trabajar en una universidad extranjera, decidió emigrar. Esto fue casi una sentencia a los ojos del sistema soviético, y luego la Unión se derrumbó. Comenzó el caos, y en ese caos, Pavel Vorontsov cometió su principal crimen. Aprovechando sus conexiones y la confusión general, presentó documentos que indicaban que su hermano, con quien supuestamente había perdido todo contacto, había desaparecido sin dejar rastro, y luego, después del tiempo reglamentario, logró que un tribunal lo declarara muerto. Pero eso no es todo, Victoria Nikolaevna. La voz de Denis temblaba. Encontré los archivos notariales. Él presentó un testamento, supuestamente escrito por su hermano antes de irse, en el que le dejaba todo a Pavel. La pericia que ordené extraoficialmente a través de mis contactos. El testamento es una burda falsificación. La firma está falsificada. Cerré los ojos. La imagen estaba clara. No solo robó, borró a su hermano de la vida, lo traicionó. ¿Y el hermano Grigori?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Está vivo, o mejor dicho, lo estaba. Murió hace 7 años en Alemania, en completa miseria. Trabajaba como asistente de laboratorio. Vivía muy modestamente, pero le queda una hija, su nieta, la sobrina de Pavel. Se llama Elena. Ahora tiene 35 años. Vive con sus 2 hijos en un pequeño pueblo cerca de Riazán. Trabaja como enfermera en el hospital del distrito. Apenas llegan a fin de mes y no tienen ni idea de quiénes son. No saben que su abuelo y bisabuelo eran fabulosamente ricos y que su tío abuelo, un próspero oligarca, construyó su imperio sobre su herencia, sobre la herencia que les robó. Me quedé en silencio. El fuego en la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes. Ahí estaba, la base podrida, un fundamento de mentiras, traición y una vida robada. Denis, ¿tienes todos los documentos?, pregunté. Mi voz estaba absolutamente tranquila. Todo. Copias de las decisiones judiciales, el testamento falsificado, el informe del grafólogo, el certificado de nacimiento de Elena y sus hijos. Todo. Sabía que ahora no tenía solo información en mis manos. Tenía en mis manos su destino, el destino de toda la familia Vorontsov. Sabía exactamente cómo lo usaría. Bien, Denis, dije. Has hecho tu trabajo. Ahora es mi turno. Al día siguiente volví a la ciudad. Por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a dorar los tejados de las casas, estaba sentada en un pequeño café frente a la oficina de la abogada Ana. No entré. Esperé. Cuando apareció el joven, apresurándose al trabajo con un maletín en la mano, salí a su encuentro. Se sobresaltó, pero al verme, se puso inmediatamente erguido. Victoria Nikolaevna, buenos días. Buenos días, respondí. Tengo poco tiempo. Siéntese. Nos sentamos en una mesa exterior. Le pedí un café y un vaso de agua para mí. Él me miró con expectación, como un estudiante en un examen. Saqué varios folios de papel de mi bolso. No eran los documentos de Denis. Era una estrategia pura, escrita con mi letra seca, casi telegráfica. Hoy, comencé, sin darle tiempo a reaccionar, presentarán al tribunal esta moción. Una solicitud de los documentos financieros de la corporación Granite de los últimos 25 años. Él tomó las hojas de mí y las hojeó. Sus cejas se alzaron. Pero, Victoria Nikolaevna, esto es prácticamente imposible. Nunca darán acceso a los documentos de la empresa matriz. Este es un caso de divorcio, no una disputa corporativa.
El tribunal lo desestimará. La base es demasiado débil. Lo miré no con severidad, solo con atención. La base no es débil, es impecable. Ustedes exigen los documentos para verificar los activos reales de Roman Vorontsov, con el fin de establecer una cantidad justa de manutención para su hijo. Ustedes afirman que su salario oficial es una ficción y que sus ingresos reales los obtiene a través de un complejo sistema de filiales y cuentas offshore, cuyos rastros solo se pueden encontrar en los estados financieros originales de Granite. Ustedes se refieren a la jurisprudencia. Aquí tienen la lista de casos. Toqué la segunda página con el dedo. Y usarán las frases que les he preparado, palabra por palabra. Volvió a mirar los papeles. Sus labios se movían mientras leía. Vi cómo en sus ojos la confusión se transformaba en admiración. La lógica legal estaba construida como una partida de ajedrez. Cada argumento, cada referencia a la ley estaban en su lugar, creando una construcción que parecía inquebrantable, incluso si en esencia era casi absurda. Cualquier otro juez, posiblemente, habría desestimado esta moción. Pero yo sabía que Dmitri Sokolov no la desestimaría. Él vería en estas líneas no una súplica, sino un ultimátum. Él vería mi letra. Presenten hoy, antes del almuerzo, concluí, levantándome. Y notifíquenme inmediatamente cuando esté registrada. Me fui, dejándolo sentado sobre mis papeles con una humeante taza de café sin tocar. Sabía que lo haría todo con precisión. Esta era su oportunidad de demostrar su valía, de tocar ese nivel de jurisprudencia del que antes solo había leído en los libros, en mis libros. Al regresar a la dacha, me dediqué a mis asuntos habituales, pero esta vez la espera era diferente. Ya no esperaba información, ahora esperaba una reacción. Había echado el anzuelo en el oscuro abismo donde habitaba el monstruo, y ahora estaba sentada en la orilla, con el dedo en la cuerda tensa. La llamada del abogado llegó después del almuerzo. Victoria Nikolaevna, todo está listo. La moción está registrada. Ya se envió una copia a la parte demandada. Gracias, respondí secamente y colgué. Listo. El mecanismo está en marcha. Ahora los Vorontsov lo saben. Me imaginaba la escena tan claramente como si estuviera viendo una película invisible. Aquí el mensajero entrega el paquete en la reluciente oficina de Granite, de cristal y acero. Aquí la secretaria coloca los papeles en el macizo escritorio de roble de Pavel Vorontsov. Él abre el sobre con pereza, esperando ver otro documento rutinario del proceso de divorcio de su hijo, un proceso que él consideraba ya ganado. Comienza a leer, primero con leve fastidio, luego con perplejidad. Ve el nombre de su empresa, ve la exigencia de presentar documentos de un cuarto de siglo. Su primera reacción es la ira. ¡Qué descaro! El abogaducho de su insignificante nuera ha perdido por completo el miedo. Ya está a punto de descolgar el teléfono para llamar a su abogado y ordenarle que aniquile a ese advenedizo. Pero no llama. Termina de leer. Ve las referencias a las leyes, a los precedentes. Ve el entramado legal, tan complejo e impecable que comprende. Esto no lo escribió el muchacho que vio en el tribunal. Esto lo escribió un maestro. Y entonces se da cuenta. Su mirada se detiene en las fechas. 25 años. Al instante comprende que no es una casualidad. No se trata de la manutención. No se trata de Roman ni de Ana. Se trata de él, de aquel mismo tiempo, del principio. Imaginé cómo la sangre se le helaba en la cara, cómo las manos que sostenían el papel comenzaban a temblar ligeramente, cómo un sudor frío y pegajoso le brotaba en las sienes. En ese preciso momento, todo su mundo se derrumba en su cabeza. Mira esas hojas y no ve líneas de la ley. Ve un fantasma, el fantasma de su hermano Grigori, el fantasma de su crimen, que creía enterrado
hacía tiempo bajo el peso del tiempo y el dinero, y me ve a mí, la misma anciana del traje gris, y en su cerebro, acostumbrado a las simples categorías de poder y dinero, finalmente se produce un cambio. Comprende con un terror helado que la tranquila mujer mayor no es solo una académica olvidada, es una estratega, una depredadora que todo este tiempo ha permanecido en silencio al acecho, estudiándolo, y que acaba de asestar el primer golpe perfectamente calculado no a las ramas, sino directamente a la raíz de su vida. El pánico seguramente fue instantáneo, animal. No era el miedo a perder parte del dinero a causa del divorcio, era el horror de perderlo todo, absolutamente todo, la reputación, la empresa, la libertad, porque si están investigando allí, significa que saben algo o están a punto de saberlo. Estaba sentada en mi jardín, bebiendo lentamente té frío. El sol se ponía. Los pájaros cantaban sus canciones vespertinas. Mi mundo estaba tranquilo y armonioso, pero sabía que a unas pocas decenas de kilómetros de allí, en un frío rascacielos, ahora reinaba el infierno. Pavel Vorontsov se mueve de un lado a otro en su oficina como una bestia enjaulada. Les grita a sus abogados. Ellos balbucean que la moción está redactada de tal manera que no se puede simplemente ignorar. Llama a su hijo, y Roman, sin entender nada, escucha el torrente de ira y miedo de su padre. Su mundo, construido sobre la arrogancia, se ha resquebrajado, y en esa grieta se ha asomado el terror primario. Finalmente, han comprendido que su oponente no es Ana, su oponente soy yo, y no me detendré. Puse la taza sobre la mesa. El aire de la tarde era fresco. Sabía que no esperaría mucho. No podría quedarse de brazos cruzados, sabiendo que una bomba estaba plantada debajo de su trono. Vendrá, vendrá sin falta aquí, a mi tranquilo refugio, para mirar a los ojos a quien se dispone a destruir su mundo. Y yo lo esperaré. Llegó al día siguiente, como esperaba. Lo oí mucho antes de verlo. El rugido sordo y grave de un potente motor rompió el silencio pastoral de mi tarde. El sonido era ajeno, depredador. No pertenecía a este mundo de viejos manzanos y grillos cantando al anochecer. Un coche negro brillante, enorme como una barca funeraria, se detuvo ante mi puerta. El crujido de la grava bajo sus ruedas sonó como el rechinar de huesos. No me moví. Estaba sentada en mi sillón de la veranda, tapada con una manta, y esperé. La puerta del coche se abrió, y de él salió Pavel Vorontsov. Con su traje oscuro perfectamente cortado, con sus zapatos caros, parecía ridículamente fuera de lugar en mi modesto sendero cubierto de hierba. Parecía un sepulturero que por error hubiera entrado en una fiesta infantil. Se dirigió resueltamente hacia la casa. Su rostro era una máscara, una mezcla de ira, desprecio y un miedo mal disimulado. Creía que su visita sería una sorpresa para mí, que me cogería desprevenida, que me asustaría con su aparición. Se equivocó. Me puse de pie para recibirlo cuando llegó a los escalones de la veranda. Pavel, dije con calma, como si hubiéramos concertado una cita. Pase. La tarde es fresca. Justo iba a prepararte. Mi calma lo descolocó. Esperaba cualquier cosa. Gritos, lágrimas, miedo, pero no ese tono cotidiano, casi hospitalario. Se detuvo un momento y luego, con pasos pesados, subió a la veranda y entró en la casa. Lo seguí. Se detuvo en medio de mi pequeña sala de estar, llena de estanterías, y miró a su alrededor con disgusto, observando mis viejas fotografías, las pilas de libros en el suelo, la alfombra descolorida. Aquella mirada estaba destinada a humillarme, a mostrar cuán insignificante era mi mundo en comparación con el suyo. No juguemos, Victoria Nikolaevna, gruñó, volviéndose hacia mí. Sus puños estaban apretados. Por supuesto que no, acepté,
yendo a la cocina. ¿Qué te prefiere? ¿Tengo de tomillo, de menta o simplemente té negro? Le oí exhalar con irritación. Me siguió, llenando todo el espacio de mi pequeña cocina. No he venido a tomar té, espetó. ¿Qué quiere? ¿Qué busca con su patético chantaje? Saqué de la estantería mi tetera favorita con un dibujo de flores silvestres. Con calma, puse el tomillo seco en ella. Mis movimientos eran lentos, medidos. Solo busco lo que le corresponde a mi familia por ley, respondí sin mirarlo. Justicia para mi hija y mi nieto. Se rió, una risa corta, ladrante. ¿Justicia? ¿Acaso entiende con quién se ha metido? Usted no es nadie. Polvo bajo los pies. Puedo hacer que su hija sea despedida mañana mismo de su miserable biblioteca. Puedo hacer que ningún trabajo decente en esta ciudad le esté ya esperando. Puedo convertir su vida en un infierno. ¿Es eso lo que quiere para ella? ¿Quiere que su nieto crezca con una madre fracasada a la que todos desprecian? Mientras él hablaba, yo vertía agua hirviendo sobre las hierbas. Un vapor aromático se elevaba sobre la tetera. Lo escuchaba, y en mí no había miedo ni ira. No veía ante mí a un oligarca omnipotente. Veía a un hombre desesperado, acostumbrado a resolver todos los problemas con la fuerza bruta y las amenazas, y ahora utilizaba la única herramienta que conocía. Era predecible y patético. Puse la tetera en la bandeja. Tomé 2 tazas. ¿Ha terminado? Pregunté con el mismo tono bajo. Se quedó perplejo por mi calma. Su rostro se puso rojo. No ponga a prueba mi paciencia, vieja bruja. No me levante la voz en mi casa, Pavel, dije, y en mi voz resonaron por primera vez las notas de ese acero del que él ni sospechaba. Instintivamente dio un paso atrás. Volví a la sala de estar y puse la bandeja en la mesita. Él me siguió, respirando con dificultad. Comprendió que las amenazas no funcionaban, y pasó al plan B, a aquello que en su mundo lo resolvía absolutamente todo. Bien, exhaló, cambiando de táctica. Lo entiendo. ¿Quiere dinero? ¿Cuánto? Diga la cantidad que sea. Sacó una chequera y un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta. Era su as en la manga, un gesto que debía ponerme en mi sitio, mostrar el abismo entre nosotros. Escriba un número cualquiera en un papel, con 6 ceros, con 7. Yo firmaré. Usted y su hija obtendrán tanto que podrán comprarse 100 dacha como esta y olvidarán el camino al tribunal. Olvidarán el nombre de los Vorontsov. Lo olvidarán todo. ¿Cuánto vale su silencio? Él se mantuvo en pose de vencedor, ofreciéndome la chequera como un cetro. Estaba seguro de que ahora sí me rompería, porque todo tiene un precio. Toda su experiencia vital gritaba eso. Yo me senté en mi sillón y serví té en ambas tazas. Deslicé una hacia el borde de la mesa, invitándolo a sentarse. Él ignoró mi gesto. Di un pequeño sorbo. El té estaba caliente y aromático. Me devolvía a la realidad, a mi mundo, donde hay dignidad y honor. Levanté los ojos hacia él. Toda su falsa seguridad, todas sus amenazas, todos sus millones, todo eso era irrelevante. Él estaba en mi mundo y jugaba según mis reglas. El nombre, Pavel, dije en voz baja, pero cada una de mis palabras resonaba en el silencio que se había producido. El nombre familiar solo es fuerte cuando se construye sobre la verdad. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Vi cómo en sus pupilas se reflejaba la llama de la chimenea y el horror incipiente. Solo quiero asegurarme de que mi nieto comprenda su verdadera herencia. No dije nada más. No mencioné a Grigori, ni el testamento, ni la fortuna robada. No era necesario. Mis palabras fueron la llave que abrió la puerta al sótano más oscuro de su alma. Y él comprendió que yo lo sabía todo. La expresión de su rostro cambió. Fue una visión terrible. La máscara se deslizó,
revelando un miedo animal desnudo. La confianza se evaporó, dejando tras de sí solo la piel flácida y gris de un viejo que comprendió que había perdido. Me miró y sus labios se movían sin sonido. Quería decir algo, pero no podía. No había sonido. Comprendió que no tenía ningún poder sobre mí. No se me podía asustar. No se me podía comprar. Yo estaba fuera de su sistema de coordenadas. Yo era una sentencia para él. Retrocedió. 1, 2 pasos. Luego giró bruscamente y, tropezando como un borracho, salió corriendo de mi casa. Oí cómo se cerró de golpe la puerta de la veranda, cómo casi bajó corriendo los escalones. El motor de su coche rugió y salió disparado con un chirrido de neumáticos, levantando la grava. El rugido de su coche se desvaneció en la distancia. El silencio volvió a la casa. Era aún más denso y tranquilo que antes. Di otro sorbo de té. Tenía razón. El juego había terminado. Solo que él nunca comprendió que no jugaba conmigo. Jugaba con su propio pasado, y el pasado siempre gana. Sabía que una bestia acorralada se vuelve la más peligrosa. Pavel Vorontsov se fue de mi lado roto, pero no me hacía ilusiones. Su miedo inevitablemente debía transformarse en furia. Él no era de los que admiten la derrota. Debía asestar un golpe de vuelta, el último, desesperado, el más sucio. Esperaba. No tuve que esperar mucho. 2 días después, temprano por la mañana, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Ana, pero en su voz no había lágrimas, como la primera vez. En ella resonaba una ira fría y ofendida. «Mamá, ¿lo has visto? ¿Has visto esta pesadilla?» Yo ya sabía de qué hablaba. Le había pedido a mi vecino, un profesor jubilado, que me comprara los periódicos de la mañana. Rara vez los leía, pero esta vez hice una excepción. Sobre la mesa, frente a mí, había un tabloide barato y chillón. Y en toda la primera página, una fotografía de mi hija. La foto había sido tomada a escondidas. Ana salía de un café con un compañero de trabajo, un joven apuesto. Se reían, pero la imagen estaba recortada, retocada. La luz estaba atenuada de tal manera que creaba la sensación de una cita íntima y secreta. Y el titular, impreso con enormes letras rojas como la sangre, gritaba: «La esposa del oligarca Vorontsov cambió a su hijo por un joven amante». Por dentro, todo se me heló, pero no de miedo por Ana, sino de asco. El artículo era un ejemplo de vil mentira. Amigos anónimos de la familia contaban que Ana siempre había sido frívola y egoísta, que descuidaba a su hijo, dejándolo con niñeras, mientras ella pasaba el tiempo en compañías dudosas. El artículo insinuaba su alcoholismo y problemas mentales. Era un chorro de inmundicia vertido sobre ella con un único objetivo: destruir su reputación, presentarla a los ojos de la sociedad y, lo más importante, del tribunal, como una madre disoluta e indigna. Querían obligarla a rendirse bajo el peso de la vergüenza pública. «Mamá, es mentira. De principio a fin». La voz de Ana temblaba. «Ese chico, Andrei, solo estábamos tomando un café después del trabajo. Él me estaba contando sobre su tesis. ¿Cómo pudieron hacer esto?» «Pudieron, Anechka», respondí con calma, «porque es todo de lo que son capaces. No pueden ganar honestamente. Por eso atacan por la espalda. No leas más eso. No pienses en ello. Solo vive este día. Prométemelo». La convencí, la tranquilicé como pude. Después de colgar, me quedé mirando durante mucho tiempo la horrible página del periódico. El rostro de mi hija, distorsionado por la mentira. Creían que este era su último movimiento decisivo, que esta era su victoria. Pobre gente, tonta, ciega. No comprendieron que con este golpe no me habían acorralado. Me habían desatado las manos. Ellos mismos me acababan de dar el derecho moral de destruirlos sin la menor sombra de duda. Tomé el teléfono, marqué el número de Denis.
Él contestó después del primer timbrazo, como si esperara mi llamada. Su voz estaba tensa. Victoria Nikolaevna, lo vi, es una abominación. Mis contactos ya están averiguando quién filtró. No es necesario, Denis, lo interrumpí. Ya no importa. Hice una pausa, mirando por la ventana el cielo limpio, bañado por el sol de la mañana. Publica. Fue una sola palabra. En ella estaba todo: la orden, el permiso y la irrevocabilidad de la sentencia. Al otro lado de la línea, Denis se quedó en silencio un momento y luego oí acero en su voz. Entendido. Y colgó. Todo lo que sucedió después lo observé desde la distancia, como se observa una tormenta desde un lugar seguro. A mediodía, Internet estalló. La investigación de Denis Orlov, publicada en el sitio web de su agencia de noticias, una de las más respetadas del país, no era solo un artículo. Era una bomba, impecablemente escrito, respaldado por decenas de documentos, copias facsímiles, dictámenes periciales. No solo exponía hechos, sino que contaba una historia de dos hermanos. Uno, un científico talentoso; el otro, un traidor envidioso y avaricioso. Una historia de un testamento falsificado, de una vida robada, de una falsa resolución judicial. Y luego, en el artículo, apareció Elena, la nieta de Grigori. Denis la había encontrado. Le hizo una entrevista. En el video, una mujer delgada y cansada, de ojos amables, sentada en su modesta cocina de un Yrushchovka de Riazán, hablaba de su abuelo, de cómo hasta su muerte recordaba con amargura a su hermano, que había dejado de responder a sus cartas, de cómo habían vivido, contando cada céntimo. No acusaba, simplemente contaba, y esa simple y tranquila verdad era más terrible que cualquier acusación. Al final del video, lloraba, mirando la fotografía de su abuelo, sin comprender cómo algo así pudo haber sucedido. El efecto fue abrumador. El patético artículo del tabloide sobre el amante de Ana fue instantáneamente olvidado, barrido por esta gigantesca ola. La historia de la herencia robada se convirtió en la principal noticia del país. Todos la tomaron. Los canales de televisión interrumpían sus transmisiones. El apellido Vorontsov resonaba en todas partes, pero ahora no en la crónica social, sino en la criminal. Su imperio, que parecía tan inquebrantable, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Por la noche, las acciones de Granite en la bolsa se desplomaron. Los inversores se deshacían de los papeles tóxicos en pánico. Al día siguiente, el gobierno anunció la suspensión de todos los contratos estatales con la empresa hasta que concluyera la investigación. La fiscalía abrió un caso penal por fraude a gran escala. Los Vorontsov intentaron justificarse. Su servicio de prensa emitió un patético balbuceo sobre una campaña de desprestigio y las intrigas de los competidores, pero nadie les creyó. Los documentos publicados por Denis eran irrefutables. Su reputación, que habían construido con tanto esmero durante décadas, se convirtió en cenizas en cuestión de horas. Quisieron destruir la reputación de mi hija, y al final perdieron la suya. Quisieron hundirla en el fango de la vergüenza pública y, al final, ellos mismos se ahogaron de cabeza en ella. Su último y más vil gambito se convirtió en un suicidio total, aplastante y absoluto. Por la noche, estaba sentada junto a la chimenea. La casa estaba en silencio. No sentía ni alegría maliciosa ni triunfo, solo una profunda y abrumadora sensación de finalización. Como si hubiera puesto la última pieza en el tablero de ajedrez y la partida hubiera terminado. Jaque mate. Sabía que para los Vorontsov esto era solo el principio. Les esperaban juicios, bancarrota, olvido. Pero para mí y para mi familia, todo había terminado en ese preciso momento, cuando la justicia, aunque después de tantos años, finalmente prevaleció. La estación cambió. El aire,
todavía denso y oliendo a hierba recién cortada, se volvió transparente, cristalino, y en él apareció esa punzante nota otoñal que habla de finalización y paz. Las hojas del viejo manzano que se veía por la ventana, de verdes, se volvieron doradas, y ahora la luz del sol, al pasar a través de ellas, inundaba mi sala con un cálido resplandor de miel. Se extendía en largas franjas por el suelo. Calentaba las páginas del libro que tenía en mi regazo y hacía bailar motas de polvo en el aire, convirtiéndolas en diminutos diamantes. Me distraje de la lectura, escuchando. Desde el jardín llegaba una risa, clara, sonora, sin sombra de preocupación. La risa de mi nieto Misha, y justo después la de Ana, más silenciosa pero igual de feliz. Me acerqué a la ventana. Estaban atareados en el viejo parterre, recogiendo las últimas asters en una cesta. Misha, con su gracioso gorro con pompón, intentaba atrapar una telaraña que volaba con el viento, y Ana lo miraba, y su rostro brillaba con una serenidad que no había visto en ella en muchos años. Ya no parecía perdida ni acosada. Se había enderezado. Volvió a ser ella misma, mi hija, fuerte y luminosa. Apenas pensaba en los Vorontsov. Sus nombres a veces todavía aparecían en las noticias que escuchaba en la radio mientras cocinaba. Fragmentos de frases: litigios judiciales, congelación de cuentas, venta de activos. Su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronaba como un castillo de naipes bajo su propio peso. Era un proceso natural, casi físico de descomposición, y ya no tenía ninguna relación conmigo. Su historia había terminado. Roman, despojado del dinero y el estatus de su padre, resultó ser un hombre insignificante, vacío y perdido, incapaz de luchar o de tener dignidad. Firmó todos los papeles sin oponer resistencia, aceptando todas las condiciones de Ana. Ya no exigía la custodia total de su hijo. Parece que Misha, al igual que su madre, de repente se convirtió en una carga para él, un recordatorio del mundo que había perdido. A veces llamaba para hablar con su hijo, y en su voz se escuchaba un vacío perdido. No sentía pena por él, no sentía nada por él, simplemente dejó de existir en mi universo. Regresé a mi sillón, al libro y a la taza de té, que ya se había enfriado un poco. El traje gris, mi armadura de batalla, colgaba de nuevo en el ático, guardado en una maleta. Pero ahora sabía que estaba allí. No enterré al profesor Alexiva por segunda vez. Simplemente le permití volver a ser parte de mí. La parte que duerme hasta que no se necesita, pero que siempre está lista para despertar. Antes vivían en mí dos mujeres. Una, Victoria, la viuda y madre silenciosa que encontraba alegría en las cosas simples, en el olor a pan recién horneado, en la primera flor de primavera, en el suave susurro de las páginas. La otra, Alexieva, una científica, una estratega, una mujer del mundo de la lógica estricta y los principios inquebrantables. Durante 30 años pensé que debía elegir entre ellas, que una excluía a la otra. Me equivoqué. Al proteger a mi familia, no solo recuperé un nombre olvidado, uní esas dos partes en un todo. Comprendí que la fuerza de la científica no contradecía el amor de la madre, que la fría claridad de la mente podía servir al corazón más apasionado. Ya no era simplemente una viuda, una madre o una profesora jubilada. Era todo eso a la vez. Una guardiana, una científica, una mujer que se había realizado plenamente y había reconocido su propia fuerza. La victoria es un evento ruidoso e instantáneo. Fanfarrias, titulares en los periódicos, la caída del enemigo. Solo experimenté una fría satisfacción por ella. Pero lo que sentía ahora era algo diferente, algo mucho más grande. Miré la luz dorada que inundaba la habitación. Escuché las risas de mis seres más queridos en el jardín. Sentí el calor de la taza en mi mano
y la paz en cada célula de mi cuerpo, y comprendí en qué consistía la verdadera liberación. No está en la victoria, está en la paz que llega después. En el derecho a vivir una vida tranquila, sin mirar atrás a las amenazas, en la posibilidad de simplemente sentarse en un viejo sillón con un libro, sabiendo que aquellos a quienes amas están seguros y felices. Ese día, al responder a la desesperada llamada de Ana, pensé que iba a la guerra para salvarla. Pero resultó que al salvarla, al final me salvé a mí misma. Recuperé mi integridad. No recuperé un hijo para mi hija. Recuperé para todos nosotros el derecho a este silencio, a esta luz dorada de otoño, a esta paz. Y no necesitaba más